Lunes 29 de abril de 2024. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos un excelente inicio de semana. Esperamos que tengan un lunes grandioso y que, por supuesto, cada una de sus actividades se cristalicen. La invitación a que nos sintonicen diariamente a través de este canal en YouTube, Corape Digital TV. En estos momentos tenemos varios detalles para compartirles, información que se ha generado en las últimas horas y también que se prevé se desarrolle durante los siguientes minutos. Así que pendientes de Corape Digital TV. Y a esta hora de la mañana contarles que vamos a tener a nuestro invitado Osvaldo Landázuri. Él es analista económico y vamos a hablar un poco sobre el impacto del FMI y el nuevo acuerdo con nuestro país. Señor Landázuri, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo. A usted por acompañarnos. Conversamos un poco. El Fondo Monetario Internacional, FMI, es una organización financiera a la que se adhieren cerca de 190 países, entre esos Ecuador. El apoyo que brinda a los países en muchas ocasiones es cuestionado. ¿Cómo analiza el rol usted del FMI y también ese impacto de este organismo en nuestro país? Bueno, yo creo que hay que analizarla en dos etapas. La primera, antes de los años 2000, es decir, inicios de este siglo, y la segunda después de este siglo. Entonces, antes, pues, el Fondo Monetario tenía una política que era realmente sanguinaria y el Ecuador fue justamente un conejillo de Indias para este organismo que resultó en que nosotros entre otras cosas más, nos dolaricemos en el año 2000. ¿Qué es lo que pasó antes? Pues lo que pasó es que el Fondo Monetario veía que con los salvatajes que hacían los diferentes países, los tenedores de deuda no corrían el riesgo suficiente en sus apuestas de compra de deuda de diferentes países. El Ecuador fue el primer experimento y usted ya vio cómo terminó aquel experimento, con todas esas políticas que se caracterizaron en el consenso de Washington y que eran políticas de mucha austeridad, de mucho control fiscal. El Fondo Monetario Internacional luego de esa época sí ha cambiado, no deja de ser un banco como usted bien comenta, pero ha tenido una política un poco más constructiva, menos restrictiva. Y recuerda usted que, por ejemplo, a Lenín Moreno le exigió aumentar la ayuda social cuando le prestó el plan anterior que llegó alrededor de los 8.000, 9.000 millones de dólares. Entonces, esto le demuestra que el fondo ha cambiado en cierta medida y fruto de aquello es que logramos nosotros llegar a un feliz término con este organismo. Pues no es otra cosa que prestarle plata al Ecuador para que le pague al mismo fondo desde mi óptica. Es una buena noticia en el sentido de que al menos le elimina esa carga que tenía de pagarle a este organismo, pero tiene otros vencimientos que son muy importantes, los propios vencimientos de deuda que los negoció Richard Martínez y Lenín Moreno. Usted recordará en medio de la pandemia también con varios escándalos, sobre todo de Martínez, haciendo apuestas con ripos. Usted recordará aquello que le obligaron al país a pagar deuda en plena pandemia, gracias a esa decisión del exministro que luego se fue a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, todo esto le pone en contexto que quizás ahora, bueno, es una buena noticia, como le digo, en ese sentido, pero probablemente ahora yo sé que el fondo le ha pedido dos cosas. La primera ya se cumplió, que fue el aumento de impuestos. La segunda es el tema de los subsidios. Eso es lo que yo sé que el fondo está trabajando con el gobierno ecuatoriano, por lo menos para recibir una primera señal. Para mí esa primera señal debería ser que usted levante los subsidios a los pescadores, a los camaroneros y a las mineras que están recibiendo subsidios que para mí no tienen ningún sentido. Eso quizás podría ser un primer paso, porque el segundo paso, que lo podemos discutir más adelante, es algo más complejo. Economista Landázuri, ¿se debería ceder ante este pedido del tema de subsidios y ante otros pedidos que en este caso se podrían dar por parte del FMI a nuestro país? Yo creo que la palabra no es ceder, sino analizar qué es lo que le conviene al Ecuador. Entonces hay temas y hay temas. El Fondo Monetario es un organismo muy frío que no tiene alma y tampoco le va a hacer ningún favor. Eso hay que estar bien claros, porque también es cierto que el fondo tiene plata, o la plata del Fondo Monetario es de contribuyentes de todo el mundo, como usted bien lo mencionó. Es decir, todos contribuimos en cierta manera para que los países den sus cuotas al Fondo Monetario Internacional y por lo tanto le piden cuentas. Entonces eso es indudable. El problema es que usted está siendo ya de los pocos países del mundo
que están en programas de financiamiento con el Fondo Monetario. Entiendo que está Argentina, está usted, está Sri Lanka y un par de países en África, no está más. Es decir, ya todos los países han superado estos problemas que nosotros seguimos analizando. Entonces, a ver, respecto a los subsidios, ¿yo qué creo? Yo creo que realmente no es eficiente estar dando dólares a carros de alta gama que vienen de Europa a diésel. Entonces, eso es indudable que debemos conversar. Yo creo que es ineficiente estar, por ejemplo, entregándole un subsidio a una minera que paga 5 centavos el kilogramo por hora, el kilovatio por hora en la electricidad. También no tiene ningún sentido. Y lo mismo con pesqueros, lo mismo con camaroneros que se supone que son la punta de lanza de nuestra competitividad, para los cuales hemos firmado muchos acuerdos comerciales. Entonces debe quitar los subsidios. Y lo otro es que en caso de los subsidios de la sociedad, yo lo que he propuesto es que se canjeen por inversión. Y claramente el eslogan me parece que puede ser muy interesante. Usted gasta más o menos 3.000 millones, 3.000 millones y 200 a galones de combustible cada año. Fíjese la cifra. Si usted le subiría un centavo, podría construir fácilmente 2 escuelas. Si se le subiría 10 centavos al combustible, podría construir una hidroeléctrica pequeña. Entonces, yo creo que ahí está el enfoque equivocado que ha tenido el país. Es decir, debería abrirse un fondo para que esos subsidios realmente se transformen en bienestar, en empleo, en beneficios para la sociedad. Y lo que el país sí no debe admitir es lo que está pasando ahora, por ejemplo, pautas publicitarias de un gobierno que está en campaña, alcaldes, prefectos que se compran carros blindados de $170,000. Una sola persona en CENEL ganó $60,000 el año pasado en diciembre. Eso tampoco, ¿para qué subir el IVA para seguir en estas circunstancias? Entonces, el fondo tiene razón en decirle, audite Petroecuador, audite CENEL, audite SELEC. Yo además auditaría un hospital y le mostraría al país lo que está pasando. Usted sabía, por ejemplo, que una persona que conduce una ambulancia, que conduce 24 horas una ambulancia, descansa 3 días al día posterior al trabajo. Es decir, hay un montón de temas de contratos colectivos que han hecho que el sector público vive en una burbuja en la que nadie le ha topado frente al sector privado, que está realmente comiéndose la camiseta con una serie de impuestos y de trabas que cada vez hacen más difícil trabajar en el país. Señor Landazuri, y usted ha hecho referencia a algunos países que en este caso ya no están acercándose al FMI para recibir estos contratos, estas ayudas económicas. También se ha señalado que Ecuador, en este caso, desde el 2019, tiene al FMI como nuestro principal prestamista. ¿Es posible salir de estas deudas? Porque, a ver, tenemos acuerdos con el FMI desde el año 2019, aún tenemos deudas por pagarles al FMI y hacemos un nuevo acuerdo. ¿Es posible que con el paso de los años, pues, Ecuador salga de esto? Depende que tan bien haga usted las cosas. Es decir, lo mejor para salir de esto es que nosotros tengamos un gran diálogo nacional y nos pongamos de acuerdo como sociedad. Es decir, que usted resuelva los problemas estructurales del país de una manera civilizada. ¿Cuáles son los problemas estructurales? Pues el primer problema que viene a la mente son las famosas normas laborales. Es decir, usted se nota claramente que no genera empleo. Y esta tiene 2 aristas del por qué no genera empleo. El uno, no hay inversión, y el otro es que las normas laborales son muy rígidas. El salario se volvió el más alto, el más caro de América Latina. Muchos dicen que es Panamá con $800, pero Panamá no tiene sobresueldos, Panamá no tiene las mismas cargas que tiene el Ecuador, y nosotros que hacemos negocios con ese país también nos damos cuenta que si no estamos muy próximos, al menos nosotros les pasamos por un poco a los panameños que ganan mucho más. Entonces, mucho más en teoría. Entonces, las normas laborales, el trabajo, flexibilizarlo, hacerlo más dinámico, hacerlo más acorde a la realidad. Hoy usted trabaja con Asia, trabaja en horas, trabaja, por ejemplo, en flores en ciertas temporadas con mucha intensidad, en otras temporadas con menos. Los restaurantes, los hoteles cuando tienen el Día de las Madres. Es decir, hay un montón de alternativas que podrían dinamizar el empleo. Pero usted vio el desastre de comunicación de este gobierno con ministros tan improvisados que hasta uno se avergüenza de oírles hablar. Entonces había una ministra que decía primero 3.50 la hora, después 7, después 8. Claro, la gente le dice, me está engañando. Se vendió muy mal ese tema. Primer asunto estructural, las normas laborales. El segundo
que es un tema delicado son los subsidios. Usted haga cuentas, más o menos gasta unos 4.000, 3.800, 4.500 millones, dependiendo del precio del petróleo, cada año en subsidios. Y le pide prestado al FMI 4.000 millones. ¿Qué tal idea le parece a usted endeudarse para regalar combustible? No tiene ni pies ni cabeza. Es el segundo tema estructural. El tercer tema estructural, la seguridad social, pero no al estilo de los mismos ministros de Sixto Durán, de Maguad, etcétera, de Augusto de la Torre, que es el que nos proponía jubílense más viejos y además paguen más. ¿Qué tal tontería simplista de analizar las cosas? Primero veamos qué tan eficiente es el IES, si es que conviene que siga junto con la salud, que ya le explico que es un foco de corrupción enorme. Es un asunto que debe resolverse separándolo, mandando los hospitales al Ministerio de Salud y a la Seguridad Social hacerle competir, y hacerle competir no solamente con otros organismos que tienen fines de lucro, sino además con los que ya sabemos que no tienen fines de lucro. Usted puede afiliarse al ISPO, la LISFA, hay otros más, de los maestros a nivel mundial. Se ve que hay mucha competencia sin fines de lucro que ha hecho que la seguridad social sea cada vez más eficiente en otros países. Tercer tema estructural. Y el último, el que debemos resolver y ponernos a conversar, es el gasto del gobierno. Es decir, usted se da cuenta que por más que sube impuestos, no le alcanza la plata. Y hagamos cuenta solamente con el IVA. Un IVA de gran sacrificio, de 3 puntos más para la ciudadanía, recauda 1.300 millones de dólares al año. Usted gasta 1.000 y más millones de dólares al año en burocracia. Perdón, al mes en burocracia. Le serviría para un mes y una semana todo el esfuerzo del IVA. Tampoco es sostenible. Algo hay que hacer. Entonces, esos 4 temas estructurales ahora deben ser tratados, deben ser analizados y de esa manera encontrar una viabilidad que le haga a usted que ya no dependa de organismos de financiamiento internacional, sino que usted mismo sea autoindependiente y se financie como lo hace todo el mundo, con papeles de deuda, con los mercados internacionales, siendo un país creíble, siendo un país serio que tiene las finanzas en orden. Seguimos en esta entrevista con el analista económico Osvaldo Landázuri y ya en la parte final. Frente a este nuevo programa de crédito por 4.000 millones de dólares entre Ecuador y el FMI, algunos analistas señalan que como en este 2024 Ecuador tendrá que pagar al organismo internacional varios millones por deudas anteriores, pues han señalado que parte de este nuevo crédito será destinado a eso. ¿Usted qué lectura tiene? Y también, ¿cuáles serían que en este caso el destino que le debe dar este crédito de Ecuador? Realmente usted podría decidir qué destino darle si es que no estuviera atada de pies y manos. El destino que se le está dando a la recaudación del IVA es pagar sueldos, pagar atrasos. Usted ve que la seguridad en términos generales no ha cambiado casi nada. La seguridad usted le va a ver que es un vaivén de picos y de valles, de picos y de valles. Es decir, usted va a ver que se activan los grupos delincuenciales en un tiempo y vuelven a caer. Lo mismo pasará en los próximos meses. Y es así como terminamos nosotros teniendo un presidente que se encontró la presidencia justamente por este pico de violencia que terminó asesinando a un candidato. Entonces, realmente lo que está pasando ahora es que a mí me encantaría decirle que usted utilice los fondos para invertir, sería lo más racional, pero no puede. No puede porque debe plata, no puede porque está atrasado, no puede porque no es soberano en sus decisiones económicas por no haber hecho nada bien. Entonces, lo que va a pasar con esto es que va a servir para tapar huecos y para abrir otros huecos y tratar de pedalear la economía, porque lo otro que es bien importante es que usted no tiene planes de nada en este país, es decir, no hay un plan económico. Ojalá y el fondo al menos le obligue al país a que nos muestre el Ministerio de Economía un plan de reducción del déficit, un plan de reperfilamiento de deuda, que nos muestre un plan de reducción del tamaño del Estado racional, eficiente, sobre todo en las empresas públicas. Es decir, ojalá y el fondo ayude para aquello. No tiene ningún plan de competitividad para el sector privado. La ministra de Producción está contratando una asesoría en el extranjero para poder tener algo que decirle al país. Entonces ahí se da cuenta que es una improvisación bárbara. En esas circunstancias, mucho me temo que la plata del fondo servirá para tapar unos huecos y los otros seguirán abiertos y seguiremos hablando de lo mismo indefinidamente si es que no tomamos acciones serias y reales respecto a nuestros verdaderos problemas. Señor Landázuri, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape y por este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo en otra próxima oportunidad. Siempre es un gusto, a las órdenes. Un saludo.
Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos.